Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entrénate para vivir mejor. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Vamos a pensar un momento qué significa la inteligencia artificial, vamos a pensar sobre los riesgos que tiene, vamos a pensar si en un momento somos padres o si ya lo somos, cómo podríamos educar a nuestros hijos enfrentando esta tecnología. Más o menos en 1950 nace la ciencia de la informática, que tenía como objetivo principal poder acelerar procesos repetitivos que hacíamos los humanos. En resumen, es el ejemplo de la calculadora, cómo podíamos sumar más rápido, y para poder resolver el problema había que tener una persona que podía resolver el problema, que le contara a un informático, es decir, a alguien que sabía programar una máquina, crear un algoritmo, cómo lo resolvía, y él lo traducía en lo que se partía diciendo el pseudolenguaje. Este camino significaba que un problema, un humano que resolvía el problema, un humano que podía entender al otro humano sobre el problema, construía un algoritmo para el problema. Al poco andar se dieron cuenta que iba a ser casi imposible resolver muchos problemas. Habían trillones de problemas en el mundo y no iban a tener de manera lineal estas trillones de personas, trillones de informáticos, trillones de algoritmos. Y ahí rápidamente se dan cuenta y dicen, lo que hay que hacer es crear un cerebro, una mente humana. Y para poder crear el cerebro humano, comienzan a estudiar el cerebro humano y luego lo llevan a la máquina. Surgen modelos de algoritmos algebraicos que sostienen principalmente a través de funciones algebraicas la razón cómo nosotros tomamos decisiones, cómo identificamos a un perro, a una vaca, etc. En el camino nos fuimos dando cuenta que no entendíamos cuál era el aprendizaje del niño, por ejemplo. ¿Por qué? Porque podíamos lograr saber que el niño identificaba a un perro o un gato cuando lo hacía en lo cotidiano o se le preguntaba. Pero no sabíamos cuál era el nivel de aprendizaje hasta que él pasaba a la descripción. Es decir, nuestro cerebro puede almacenar y describir. Hasta ahí parecía que todo era muy sencillo, pero cuando vino el proceso de discriminación fue cuando se murieron todos los modelos de funciones algebraicas y descubrimos que nuestra mente funciona principalmente con un modelo estadístico. Esto revolucionó totalmente la informática y nos permitió pasar al cuarto proceso, que es lo que hace nuestra mente, que es predecir un comportamiento o predecir que ocurra un fenómeno. Este acto, que lo tenemos muy interiorizado, nos permite a nosotros predecir cualquier situación para poder sobrevivir. Esto es lo que principalmente hace nuestro inconsciente. Al poco andar, se fueron dando cuenta que también no solo podíamos predecir un comportamiento, sino que prescribir. Y esto revoluciona mucho. ¿Por qué es tan importante prescribir? Porque significa que yo puedo determinar a dónde vas. Esto parecía muy sencillo y muy bonito y fantástico para los humanos, pero también es muy peligroso. ¿Por qué? Porque durante este proceso lo que más crece es lo que es el neuromarketing. Es decir, estudiar al humano para hacerlo comprar más. La carrera por vender se transforma en una carrera incesante que ha llevado a generar la adicción como una fuente para poder vendernos. Por eso no es extraño entender cómo universidades de Stanford tienen departamentos dedicados al estudio de la adicción para poder generar comportamientos comerciales o comportamientos del consumidor. Tampoco es extraño a esta altura entender lo que pasó con Cambridge Analytica, que al final lo que hace particularmente es utilizar el proceso de influencia, que se llaman círculos de influencia, y explicarlo de manera sencilla. Significa que yo tengo personas que son mis referentes, esas personas que son mis referentes tienen otras que son sus referentes y así sucesivamente, y por lo tanto si yo muevo un número de personas que son muy importantes y tienen altos grados de referencia y que pueden llegar a influir en distintas capas que se determinen, bueno, podría cambiar una elección presidencial o cualquier otro destino. Así nacen los influencers. Y lo más interesante de todo esto es que también hay que entender que el algoritmo
ha ido evolucionando. Y ha ido evolucionando gracias a nosotros. Es decir, gracias a toda la información y los datos que nosotros le hemos entregado, nos permite principalmente poder educar a esta máquina para que sea mucho más inteligente. Dicho lo anterior, uno tendría que decir, bueno, a ver, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, cuando usted estudie la inteligencia artificial etapa por etapa, lo primero y más importante que podría obtener es que se va a autoconocer. Es decir, a través de la inteligencia artificial vamos a entender nuestro cerebro. Esta situación nos permite estudiar el cerebro para conocernos, para poder prescribir a dónde queremos ir y sobre todo esta segunda etapa, que es cómo me voy a defender y cómo voy a defender a mis hijos. Muchos países están tomando la política de prohibir los teléfonos en los colegios. También prohibirlo en los padres y empieza a haber una carrera sobre cuál es la edad idónea que hay que hacer. Sin embargo, en otros lugares están tomando políticas no tan absolutistas, es decir, no solo lo eliminamos, se están basando en algo básico de lo humano, que es la curiosidad. ¿Quién no fue niño que le dijeron no abras aquella puerta del mueble? Y nosotros lo que hacíamos es esperar que los padres se fueran para salir corriendo a abrirlo. Eso, bueno, ese comportamiento humano que tiene siglos va a seguir ocurriendo y por lo tanto aquellos hijos que estén condicionados a que le han quitado el celular, en cuanto puedan acceder a ello, lo más probable es que se hagan muy adictos porque no tienen control. Ahora, ¿hay que eliminar TikTok? Por supuesto que no, según yo, creo mucho en la libertad. Instagram no lo hace nada de mal, está cada día más parecido a TikTok en su estudio, en su algoritmo, por eso está siendo un gran competidor, por lo tanto habría que eliminar Instagram, tampoco, no me parece que es el camino, simplemente mi invitación en Entrénate para Vivir Mejor y sobre todo para educar a tus hijos es que le des herramientas de autonomía y de control sobre toda esta tecnología y que desde ahí comiencen a tener precauciones, a saber cuándo o no utilizar, por ejemplo, la geoubicación, cuándo o no sacarse fotografías, qué subir o no a las redes sociales, porque hasta hace muy poco nuestros grandes peligros eran físicos, era dejar la reja cerrada, dejar la puerta cerrada con llave, no dejar las ventanas abiertas. Sin embargo, hoy el gran riesgo es virtual. Esto fue un nuevo capítulo de Entrénate para Vivir Mejor. Fue una introducción muy liviana, muy general de lo que es la inteligencia artificial, pero quería compartirlo con ustedes. Si te gustó, ya sabes, puedes entregárselo a aquella persona que te parece que es interesante que lo vea y nos vemos en un próximo capítulo. Entrénate para Vivir Mejor es un programa autogestionado. Para más información puedes seguirnos en redes sociales o visitar nuestro sitio web entrenateParaVivirMejor.com.